He decidido realizar este nuevo video para continuar con algunas ideas ya presentadas en un video anterior. Había estado diciendo que el pueblo ecuatoriano necesita hacer conocer a la comunidad internacional, a los países, otros países y también a organismos internacionales, que el señor Lenín Moreno ya no representa los intereses del pueblo ecuatoriano, puesto que más de un 90% del pueblo lo rechaza. Eso significa que sus acciones como gobernante ya no están representadas en el pueblo. No debería el resto del mundo continuar aceptando más endeudamiento para el Ecuador, ni comprar bonos del Estado bajo la presidencia de Lenín Moreno, ni tampoco debería firmarse ningún tipo de acuerdo con él, porque él representa únicamente a una minoría, menos del 10% del pueblo ecuatoriano. En segundo lugar, simplemente quiero presentar algunas ideas muy importantes, me parece, para las nuevas elecciones que ya se nos vienen encima y se oye de muchos candidatos. Los mismos asambleístas de ahora, por ejemplo, quieren volver a reelegirse para un nuevo periodo. Pero, ¿cómo se les puede reelegir a estos señores si ni siquiera dos simples pedidos del pueblo que han estado haciendo conocer en todas las redes sociales han dado paso? Uno de ellos se les ha pedido que se cree una ley para eliminar los sueldos vitalicios para los antiguos gobernantes. ¿Cómo puede ser posible que ciertos gobernantes que estuvieron unos pocos meses en el gobierno, como Abdalá Bucaram y la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, por ejemplo, estén cobrando todavía sueldos vitalicios? Y gobiernos corruptos que han robado al país y que todavía están viviendo, todavía sigan cobrando hasta el día de su muerte. Eso no es posible en un tiempo de crisis donde el país no puede más, cuando tienen que robarles los sueldos a los profesores, tienen que robarles la mitad casi del sueldo a los obreros y trabajadores públicos. ¿Cómo puede ser posible que se les siga pagando a estas personas sus sueldos vitalicios? Segundo lugar, es una ley que permita la incautación de bienes a todo funcionario público en toda institución pública en la que haya manejo de fondos y se encuentre a este representante involucrado en actos de corrupción. Eso debe permitirse. ¿Cómo puede ser que una persona se roba unos cuantos millones de dólares y si tiene una casa en una ciudad se le respete esos derechos, cuando esa persona no respetó al pueblo ecuatoriano y se ha robado mucho más? Entonces es bien importante que los bienes de todas esas personas halladas en actos de corrupción puedan ser incautados. En tercer lugar, también considero que es importante que se cree una ley que se prohíba la salida de personas que han estado involucrados en la administración de fondos públicos, al menos por un tiempo, digamos, de 6 meses a un año, para que el gobierno entrante pueda hacer una auditoría de la administración anterior y encontrar si esa persona ha manejado el país con integridad y honestidad o ha habido actos de corrupción. Pero también es importante que los asambleístas presenten un esquema de las cosas que ellos quieren pasar por leyes al pueblo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que esta asamblea se haya pasado meses discutiendo a veces pendejadas, tonteras, pura basura, que están discutiendo a veces cosas irrelevantes para el pueblo, gastando en los sueldos que se les paga? En hombros del pueblo están los gastos de asesores de estos señores asambleístas, están los gastos de la Asamblea General, gastos generales que sobrepasan los 500 millones de dólares, según se escucha. Y están discutiendo, por ejemplo, la identidad de género, trayendo leyes que van a confundir más a los pobres niños en las escuelas y colegios. Adquieren ideas, oyen que están discutiendo a veces en otros países, en los Estados Unidos, en Europa, y a ellos también identidad de género. Si no saben si son hombres o mujeres, ¿por qué no se largan a la casa y buscan en sus libros de biología si ustedes son de cromosomas del padre, digamos, Y o de la madre X?
Y si tienen XX es mujer y si tiene XY es hombre. Y eso es todo. No existe un cromosoma intermedio allí. Y como quiera que sea la idea, a mí no me interesa, digamos, cómo una persona decida vivir su vida. Eso ya es cuestión de cada uno. No me opongo a lo que cada uno quiera hacer con su vida, lo que le da la gana. Ni siquiera Jesucristo obligó a nadie. Él simplemente predicó el mensaje y dejó que las personas decidan por su propia cuenta si quieren seguirle o no. Nadie nunca rogó a nadie si no había esa apertura en el corazón de ellos. Pero que cada uno haga lo que quiera, pero no lo metan en las escuelas y colegios y no vengan con esa idea estúpida a confundir a la gente. Hagan el favor. Y al pueblo ecuatoriano eso no le interesa, esa no es una de las prioridades. Hay cosas mucho más importantes. El pueblo se está hundiendo en la corrupción, en la crisis, en la enfermedad por esta pandemia y todo eso. Y hay cosas mucho más importantes que Lenín Moreno y todos los gobernantes deberían haber estado ocupados, pero estaban discutiendo cosas que no interesan. Desde el mismo periodo del señor Rafael Correa, por ejemplo, un Alexis Mera que creó todas esas leyes para poder socapar a los corruptos, para poder esconder los actos delictivos. Por ejemplo, el hecho de cómo pueden crear una ley que sugiera que cuando un ladrón entra a una casa, uno primero tiene que evaluar el impacto del daño que esa persona hace para poder responder. Por ejemplo, si una persona, para poder tener evidencias contra ese ladrón, tengo que dejar primero que me ataque. ¿Cómo puedo yo evaluar? Ok, si esa persona me ataca con un cuchillo, con una pistola, primero tiene que dispararme para luego que sea evaluado para que de acuerdo a eso sea mi respuesta contra el ladrón. Eso no sé en qué cabeza de alcornoque puede caber tales ideas. ¿Cómo pueden impedir que un policía pueda utilizar un arma cuando ven una persona que está matando en la calle a otra? Tuve un amigo en Morona, Santiago, a quien habían llamado en una casa. Él es un policía. Él y otro compañero acudieron a un llamado desesperado de personas que fueron invadidas en su casa y estaban siendo agredidas físicamente. Cuando llegó la policía allí no podían usar sus armas, pero los ladrones eran más, creo como 5, y pudieron más, le golpearon a los policías, uno de ellos terminó con una mandíbula rota y no sé qué más, y tuvieron que ir a la emergencia en el hospital por culpa de estos estúpidos que están en los gobiernos, como ese tal Alexis Mera. Muchas de las leyes que él hizo posible que se pasaran por el Consejo de la Judicatura y, digamos, trajeron enormes daños sociales. Quitaron esa capacidad del pueblo de poder defenderse. Eso de impedir incluso, por ejemplo, que la persona no pueda tener un arma en la casa para defenderse cuando es atacado por gente de afuera, gente que entra para robar, para matar. Si la policía no está para defender al pueblo, si la policía no está haciendo su trabajo, dejen que la gente tenga la capacidad, las armas que necesita para defenderse al menos, pues. En todo caso, no se debe dar el voto por gente que no esté dispuesta para oír al clamor del pueblo, a las necesidades del pueblo, a los reclamos, y que no están dispuestas a promover y apoyar las leyes que son necesarias para terminar con la corrupción y para terminar con esta dilapidación del país. Son simples ejemplos por el momento que quiero presentar en cuanto a eso. En cuanto a los gobernantes candidatos a la presidencia, yo no les daría ningún oído y no debería el pueblo darle oído, por ejemplo, a gente que viene a decir cosas que ya sabemos. El campesino necesita nuestro apoyo y en mi gobierno vamos a dar más apoyo al campesino para que pueda producir más. Ok, bonito, ya, todos queremos eso. Pero la pregunta es, ok, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacerlo? ¿De dónde van a financiar? ¿Qué proyectos? ¿Será esto cargado a más endeudamiento del país?
¿Qué nos va a costar como país? Otros vienen con sus programas de vivienda para la gente que no tiene vivienda, vivienda popular. ¿Cuánto va a costar el proyecto? ¿Cuántos miles de millones van a pedir en préstamos al extranjero o en ventas de bonos del Estado para obtener el financiamiento para estos programas? Estos programas de vivienda popular son una oportunidad para que se creen más cuevas de ladrones allí, instituciones donde los mismos administradores van a llevarse por lo menos el 50%, si no es más, porque tienen que pagarles sueldos y salarios desde los que están allá en Quito hasta los que están en cada cantón de la provincia para hacer esos contratos. En las contrataciones mismo, los contratistas van a sacar cada uno su parte. Y aún aparte de eso, yo he visto gente que se está robando sus quintales de cemento para ir a vender a otros. Mientras están ellos en la construcción, se van en la noche, se roban estos quintales de cemento o hierro y se llevan materiales para venderlos en otro lado. Entonces el valor último que el pueblo llega a tener será quizás de un 20-25% de todo el costo para el país. No es conveniente. Es mejor que el presidente se dedique a crear las condiciones necesarias, económicas, ambientales, condiciones de seguridad social para que la gente pueda trabajar y desempeñarse por sí misma, permitir que las fuerzas del pueblo, fuerzas productivas, darles el chance de que ellos puedan crear los bienes y servicios, los productos que van a traer progreso al país. No necesita el pueblo bonos, no necesita el pueblo que nos estén regalando nada. Lo que se necesita es que el gobierno haga de su administración un gobierno de justicia, donde la gente pueda ver que las cortes de justicia están operando correctamente, donde la policía no está andando cargando radares en la espalda o en radares móviles en su automóvil y poniéndose en diferentes lugares para tratar de coger a alguna persona que está yendo 1 o 2 kilómetros o 5 kilómetros más de la velocidad límite para sacarles una multa de $300, $500 por una simple falta como esa. Si la policía está tan corrupta, si se ve cuántos, a veces una persona entra a la cárcel por una puerta y por la otra puerta ya está otra vez afuera, gracias a esas leyes estúpidas que crearon sus señores asambleístas y estos señores que están en el Consejo de la Judicatura y toda esa manera en que el gobierno central ha tratado de poner todas las cosas juntas bajo su autoridad para poder permanecer inmune para poder estar sobre la justicia por sí mismo. Entonces, no se puede seguir votando por gente así. Guillermo Lasso habla de algunas cosas que todos ya sabemos lo que las necesidades son del pueblo. El pueblo necesita más que nunca mejorar la economía y desde el día primero vamos a empezar a producir más, a crear más puestos de trabajo. Ok, la pregunta es ¿cómo lo hará? ¿Qué va a hacer en cuanto a la deuda externa que tiene el país, los intereses que hay que pagar? ¿Cómo va a tratar con el problema de la sumisión al Fondo Monetario Internacional, los cuales ahora van a dictar política económica? ¿Va a dejar que se privatice todas las empresas del Estado? ¿Va a dejar que estas empresas extranjeras vengan a controlar al país? Digamos, los que compran bienes del Estado. O sea, no, para mí tiene que ser algo concreto, basarse en la realidad. No me vengan con pendejadas de que va a hacer esto, va a hacer lo otro, si no tienen ninguna capacidad, ni siquiera tiene visión. Ya lo escuché en sus discursos en las antiguas campañas y no sirven para nada. Este señor Yacu Pérez, la misma cosa. No nos dicen cómo van a hacer las propuestas que tienen. Que el gobierno tiene que tener máximo 1 año sin prórroga para pagar todos los deudas al IES, por ejemplo, creo que son como $9,000 millones de deuda. ¿Y cómo van a pagar? ¿De dónde se obtendrán los fondos? ¿Qué financiamiento van a tener?
Por el momento eso es. Gracias.